En el verano del año 326 a.C., Alejandro, rey de Macedonia, se encontraba en el noroeste de la India, en la región del Punjab, al frente de su ejército. En la mente del rey se comenzaba a perfilar una nueva campaña de conquista total de la India, algo que sin embargo era incomprensible para sus tropas greco-macedonias. Después de haber recorrido más de 18.000 kilómetros en los últimos 8 años, con independencia del clima o del paisaje, y tras una durísima campaña en el norte de la India, donde el clima había hecho mella en su espíritu, el ejército en pleno se amotinó. Oficiales y soldados, por igual, se negaron a avanzar ni un metro más. El hijo de Amón no podía soportar la vergüenza de una humillación pública de tal envergadura, por lo que, tras consultar con los sacerdotes y los adivinos del ejército y ofrecer un sacrificio para saber si debía cruzar o no el río Beas, que muy oportunamente no fue propicio, ahora podía alegar la desaprobación de los dioses. Reunió a sus íntimos amigos y a los viejos compañeros y les informó de que había llegado el momento de retirarse. Alejandro había conocido por fin su primera derrota. En nuestra tercera y última entrega de la saga de Alejandro, hoy marcharemos de nuevo con las falanges macedonias junto a la caballería de los compañeros desde la región del Punjab, en el noroeste de la India, en una épica retirada a través del desierto de Gedrosia, entre los actuales Irán y Pakistán, de regreso a Babilonia. Asistiremos a nuevos motines y purgas, conoceremos los planes de Alejandro para el futuro próximo y seremos testigos de su repentina muerte y del desmembramiento de su efímero imperio. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos. Tras alcanzar el río Chenab, la retirada del ejército se interrumpió brevemente debido a la repentina pérdida del hiparca Zeno, que, según las fuentes, murió de enfermedad, y Alejandro lo enterró de un modo tan magnífico como las circunstancias lo permitieron. Sin embargo, no faltan aquellos que piensan que Alejandro se quitó de encima a un colega inoportuno, al hombre que precisamente había frustrado públicamente los planes del hijo de Zeus y con quien éste estaba profundamente resentido. Alejandro alcanzó el Yelum solo para encontrarse con que Bucéfala había sido arrasada por las lluvias, y lo que era aún peor, le llegaron noticias de los cuarteles de las mujeres de que Roxana, que esperaba su primer hijo, había sufrido un aborto.
Ahora que la marcha hacia el este se había cancelado, Alejandro había perdido todo interés por esos territorios, por lo que Poros será el principal beneficiario de este nuevo estado de abatimiento del rey al añadir a su reino las 7 naciones y 2000 ciudades que había entre el Yelum y el Beas. Tan solo había una ruta hacia la izquierda que le prometía a Alejandro la aventura que necesitaba, y es que habría resultado ignominioso para el favorito de Amón volver sobre sus pasos a través del Hindu Kush, por lo que había llegado el momento de explorar por el sur bajando por el Yelum hasta el río Indo. Y al llegar al Yelum le estaban esperando más de 35.000 soldados frescos procedentes del oeste que incrementaron los efectivos del ejército a 120.000 hombres, una fuerza masiva para los estándares clásicos. También habían traído suministros médicos y conjuntos nuevos y elegantes de armaduras recubiertas de oro y de plata. Y lo que es más importante, estos refuerzos elevarían la maltrecha moral del ejército. Se necesitaban aproximadamente 800 barcos de varias formas y tamaños para poder viajar por el Indo, y en 2 meses la flota estaba lista para ser manejada por las expertas tripulaciones de chipriotas, egipcios, griegos de la Jonia y fenicios que habían seguido a Alejandro. Construida la flota en el invierno del año 326 a.C., Alejandro nombrará almirante a Nearco y a continuación decidirá embarcar unos 8.000 soldados que seguirán el curso del río Indo hasta el mar. El resto del ejército iría por tierra con él. Alejandro quería conservar todas las conquistas y despejar el río, al igual que los primeros reyes persas, como frontera natural para su imperio. A lo largo de esta última campaña, los ejércitos de Alejandro, tras duros combates, fomentados por el fanatismo de los brahmanes, lograrán el sometimiento de los malios y oxidracos, fundando una nueva ciudad, Alejandría de Sogdes, una vez repuesto de una grave herida de flecha. Desde aquí continúa en dirección sur y tomará sin resistencia la ciudad de Patala, puerto que por su favorable situación fue ampliado considerablemente. Aquí se organizó la nueva expedición marítima que, nuevamente al mando de Nearco, arribaría a las costas del Golfo Pérsico. La otra parte del ejército continuaría por tierra siempre lo más cerca posible de la costa. A estas alturas, las arcas del tesoro de viaje del rey estaban vacías por primera vez en mucho tiempo, de manera que el dinero para contratar guías y comprar suministros solo podía conseguirse recaudando un impuesto entre sus amigos. Y como cabe suponer, la decisión fue muy impopular y varios intentaron zafarse, entre ellos el propio Eumenes, el secretario real, que al parecer se negó a entregar 2/3 partes de su paga, hasta que Alejandro ordenó que se prendiera fuego a su tienda para poner al descubierto el auténtico alcance de su riqueza. Y una vez que se acató el impuesto, este forzó de hecho a los oficiales a involucrarse en los preparativos. En pleno verano del año 325 a.C., el ejército emprendió el regreso, cruzando sin demasiadas dificultades los territorios de los Arbites y Orites, donde, dada su importancia, fundó una nueva ciudad con su nombre, Alejandría de Orites, para el gobierno de la región y como apoyo logístico de la flota de Nearco. En la nueva Alejandría permanecerá una guarnición militar al mando de Leonato. Mientras tanto, Alejandro se decide a llevar a cabo una de las fases más arduas de su expedición de regreso, el paso del desierto de Gedrosia, en el Beluchistán. El Beluchistán, o Baluchistán, es una región histórica de Asia, hoy repartida entre varios países. Su parte occidental corresponde a Irán, la provincia de Sistán y de Baluchistán, su parte septentrional pertenece a Afganistán y su parte oriental a la provincia pakistaní de Baluchistán. Aquí estaba ubicada la satrapía de Gedrosia, una región también conocida como Macrán, que era una provincia de los imperios aqueménida y macedonio, ubicada en un desierto arenoso y árido entre el actual Irán y Pakistán. Las razones de esta difícil marcha nos las da el propio Nearco, quien escribe unas memorias del viaje transmitidas por Arriano. Las dudas primero y la decisión final de Alejandro tienen que ver nuevamente con la información de que nadie había cruzado hasta entonces ese desierto salvo Ciro y Semíramis. La emulación de esta hazaña es la razón de esta tan loca como innecesaria travesía en la búsqueda sin duda temeraria de nuevas glorias. Los carromatos y los animales de carga siguieron al ejército de tierra por el desierto junto con los niños, las mujeres y los comerciantes. Varios miles de soldados dejaron sus vidas en el desierto a mayor gloria de Alejandro. Era el tributo a la nueva hazaña del héroe. El paisaje era tórrido, yermo y desolador.
Los hombres solo viajarían de noche, aunque ni siquiera entonces la temperatura bajaba de los 35 grados, y cuando la verdadera naturaleza del desierto se pusiera de manifiesto, se verían forzados a recorrer 20 o incluso 25 kilómetros en una sola etapa. Marchando sobre grava sólida, habían demostrado que podían hacerlo, pero el Makran no es sólido. Es una ciénaga blanda de arena fina que forma dunas y valles. En algunos lugares, las dunas eran tan altas que había que subir y bajar abruptamente, sin mencionar la dificultad de sacar las piernas de los profundos hoyos que se formaban al avanzar por la arena. Cuando se montaba el campamento, a menudo se dejaban unos 2,5 kilómetros de distancia hasta los pozos de agua para evitar que los hombres se zambulleran en ellos para aplacar la sed. Muchos se habían arrojado a su interior aún llevando puesta la coraza y se habían ahogado y contaminado los pozos, con lo cual la pequeña porción de agua disponible quedaría inutilizada. Si un hombre se alejaba del campamento, se exponía a un grave peligro, pero cuanto más avanzaba la marcha, más eran los que se perdían. Para colmo de males, las tan esperadas lluvias de verano sorprendieron al ejército acampado cerca de un pequeño cauce. Poco antes de la medianoche, una corriente empezó a crecer con el aluvión de agua fresca que emanaba desde su fuente, lo que provocó una inundación en un abrir y cerrar de ojos. Se ahogaron la mayoría de las mujeres y los niños que todavía seguían a la expedición, y la corriente arrastró todo el equipamiento real, incluyendo los animales de carga que quedaban. Y esto hizo que el hambre se sumase a la desesperación, ya que mientras los animales de carga sobrevivían, podían sacrificarse de manera extraoficial y los soldados se los comían. Los hombres del Makran eran, en el mejor de los casos, poco hospitalarios. Dejaban que las uñas les crecieran desde que nacían hasta que se hacían viejos y llevaban el cabello enmarañado. Su piel estaba quemada por el sol y se vestían con pieles de animales salvajes o incluso de grandes peces, alimentándose de la carne de las ballenas que quedaba varada en sus costas. Era un pueblo que todavía vivía en la edad de piedra. El ejército les llamó ictiófagos o devoradores de peces porque atrapaban a los peces mediante redes hechas con corteza de palmera y se los comían crudos. Unas pocas ovejas deambulaban por la orilla del mar, donde el desierto daba paso a los guijarros y a los acantilados de sal. Las mataban y se las comían crudas, pero su carne sabía horriblemente a pescado. Y es que los peces muertos habían infectado todo el territorio debido al calor, que nunca, ni tan siquiera en una noche de otoño, se moderaba, por lo que los cadáveres se descomponían y llenaban el aire de un hedor de putrefacción. El ejército llegó incluso a recoger la fragante citronela que crecía en los valles del desierto para utilizarla a modo de cama o en los techos de las tiendas, con el fin de disipar el insoportable olor de la descomposición que los rodeaba. Después de tantas dificultades, se llegó por fin a la ciudad de Pura, la capital de Gedrosia, donde se tomaron un descanso prolongado y renovador, nombrando sátrapa a Toas. Alejandro descubrió que los suministros de grano ya habían sido enviados de urgencia a la ciudad, de modo que le concedió al ejército un breve descanso antes de dirigirse a Carmania y su capital, Ecbatana. Desde allí sería una etapa fácil hasta el acordado punto de encuentro con la flota y los reservistas. A finales del año 325 a.C. se reanudó la marcha hacia la región de Carmania, donde fundó la ciudad de Alejandría de Carmaniac, próxima al estrecho de Ormuz, en la que permanecerá a la espera de la llegada de otro cuerpo de ejército mandado por Crátero, que había rodeado por Arcosia y Drangiana. Pero los días pasaban y Nearco no aparecía. Bajando por la costa, una partida de reconocimiento se encontró con un grupo de 5 o 6 hombres, con el cabello largo, sucios, cubiertos de salmuera, arrugados y pálidos debido a las noches sin dormir y a otras penurias. No sospecharon nada, ni siquiera cuando los vagabundos les preguntaron por el lugar donde les estaba esperando Alejandro. Siguieron cabalgando hacia el mar, suponiendo que los hombres eran unos vagabundos del lugar. Pero cuando se marchaban, uno de los vagabundos se dirigió a otro y dijo: «Nearco, supongo que estos hombres están viajando por el mismo camino que nosotros solo para encontrarnos, pero tenemos un aspecto tan lamentable que no pueden reconocernos. Deja que les diga quiénes somos». Nearco estuvo de acuerdo y tan pronto como habló, los miembros de la partida de exploración se dieron cuenta de que su melenudo interlocutor no era otro que el almirante de la flota. Alejandro asumió que solo estos pocos habían sobrevivido del conjunto de la expedición y la noticia contribuyó muy poco a alegrar su estado de ánimo.
Lo llevó a su lado y empezó a llorar amargamente. El hecho es que al menos tú, le dijo, y estos otros, habéis regresado para consolarme el desastre. Pero dime, ¿cómo fue destruido el resto de los barcos? Pero mi señor, se afirma que le había replicado Nearco, tus barcos están a salvo y listos, y tu ejército también. Venimos con la noticia de que han sobrevivido. Alejandro lloró mientras su almirante le contaba que estaban reparando las embarcaciones en la desembocadura del río Amanis. Si unas 40.000 personas habían seguido a Alejandro en el desierto, solo 15.000 aproximadamente habían sobrevivido para ver Carmania. Aunque todas estas cifras son conjeturas, no distorsionan las condiciones en las que se encontraban los hombres. Los supervivientes eran hombres deshechos y desconcertados, por lo que la reunión de todo el ejército es aprovechada para el descanso, al mismo tiempo que se hacen sacrificios y se organizan competiciones, sin olvidar la planificación de la marcha siguiente hacia la vieja capital de Persia. Según el nuevo plan, Nearco llegaría por el Golfo Pérsico a Susa, Hefestión seguiría por las proximidades de la costa y el propio soberano iría por la zona de Pasagarda y Persépolis para llegar también a Susa. La marcha sobre Carmania hasta la provincia de Persia no era complicada, y a principios de la primavera del 324 Alejandro se encontraba ya en Pasargarda, apenas a 80 kilómetros de Persépolis. Primero marchó a través de Pasargarda, donde se encontró con que la tumba de Ciro había sido saqueada, de lo que se acusó al sátrapa persa, hecho que provocó su ejecución. Se supone que en Persépolis lamentó haber destruido el palacio, pero no hizo intento alguno por reconstruirlo y en su lugar siguió avanzando hacia Susa. Durante el breve tiempo que Alejandro permaneció en Carmania, 14 de las 23 provincias del imperio mostraron signos de malestar y de revuelta, por lo que, ciertamente, no podría decirse que la lucha por el control del imperio hubiese terminado con Gaugamela. Más que el desastre que Alejandro había experimentado en el cruce del Macrán, lo que verdaderamente conmocionó a la clase dirigente de las satrapías del imperio fue el hecho de que Alejandro hubiese sobrevivido y regresado, ya que eran muy pocos de entre sus sátrapas y menos aún entre quienes se encontraban en Grecia los que esperaban verlo de nuevo. Así que cuando Alejandro regresó de manera inesperada y seguramente para ellos completamente inoportuna, la lucha no se libraba entre naciones o clases, sino en el alto mando provincial, allí donde éste se encontraba en manos de iranios prominentes. Las detenciones que se produjeron a continuación no afectaron a la corte, sino que se produjeron en el entorno del alto mando provincial, y es desde las provincias desde donde debe interpretarse lo que sucedió. Combinando represalias, juicios y condenas, el nuevo gran rey pacificará algunas satrapías sublevadas durante su estancia en tierras indias, estableciendo la paz mediante el procedimiento de sustituir a los jerarcas locales por macedonios fieles a Alejandro. Asimismo, y avanzando en esta pacificación de las provincias, Alejandro emitió un decreto prohibiendo a sus subordinados contratar mercenarios por iniciativa propia y ordenó que le enviasen todos los contingentes que ya hubiesen sido contratados para incorporarlos al ejército principal imperial. Mientras Nearco llevaba la flota hasta el extremo del Golfo Pérsico, Alejandro dispuso los suministros que necesitaban y dejó Persépolis para marchar hacia el oeste y encontrarse con su almirante en Susa. Al llegar allí a finales de marzo, el gobernador local y su hijo fueron ejecutados y con las ejecuciones llevadas a cabo en Susa, la breve purga finalizó. Desde que había salido del desierto, Alejandro había destituido a 4 gobernadores iranios y a 4 pretendientes iranios junto con sus cómplices. Incluso antes de invadir la India, Alejandro ya había abandonado la política de servirse de los sátrapas de Darío, a los que al principio se recibió y rehabilitó en sus puestos. En el verano del 326, 6 de los sátrapas iranios ya se habían puesto a prueba y se había demostrado que eran claramente incompetentes, mientras que otros 2 nunca habían llegado a establecer su gobierno en sus satrapías. Después de las recientes ejecuciones, solo 4, excluyendo a los rajás indios, continuaron desempeñando un alto cargo provincial. De estos, uno era el padre de Roxana y el otro era Artabazo, padre de Barsine, que era ya un anciano y estaba confinado al mando de un fuerte en la Sogdiana. El tercero gobernaba la agreste zona del norte de Media, como si fuera un ducado independiente, y demostró ser tan competente que su nombre, Atrópates, pasó a denominar la provincia de Azerbaiyán. Y el cuarto iranio,
Fratafernes era la llamativa excepción, pues era el único sátrapa que había servido a Darío y que todavía mantenía su satrapía de Partia cerca del mar Caspio. Había sido lo bastante leal, o quizá inteligente, como para enviar comida caliente y a sus 2 hijos en camello a Carmania en respuesta a las peticiones de Alejandro desde el Macrán. En otros lugares, macedonios o griegos habían sustituido a los iranios sospechosos, ya que eran hombres en los que no se podía confiar cuando Alejandro estaba ausente debido a su pasado compromiso con Darío. 12 arrestos rápidos bastaron para hacer que el imperio volviera a la calma, y así continuó no solo durante el corto tiempo que duró la vida de Alejandro, sino también a lo largo de los 40 años de egoístas luchas entre sus sucesores macedonios. Los nobles habían tenido su momento y a partir de entonces el imperio funcionaba como si se lo hubieran arrebatado a los sirvientes. Para algunos historiadores, este fue un reino de terror de un rey resentido por la negativa de sus hombres a cruzar el Lifasis, dolorido por las heridas, con demasiada dependencia del alcohol para encontrar solaz, incapaz de controlar su temperamento y que desconfiaba de casi todos los que le rodeaban. Las opiniones se dividen sobre si se trataba de frialdad calculada o de sospechas paranoicas. El argumento de un reino de terror es débil, como lo es la imagen de un rey desequilibrado y cruel, sobre todo porque es improbable que un hombre así hubiese limitado sus impulsos asesinos a un número tan relativamente pequeño de víctimas. Quería crear miedo en sus subordinados y sin duda lo consiguió. Cuando por fin Alejandro llega a Susa, Árpalo, tesorero del imperio y el administrador del gran tesoro, había huido con gran cantidad de riquezas, algunos grupos de mercenarios y una pequeña flota para refugiarse en Atenas, de donde pronto salió para ir a la isla de Creta. Tenía un historial vergonzoso y sabía, como oficial que había estado en Hamadán cuando Parmenión fue asesinado, cómo era tratado un sospechoso en tiempo de crisis. A Alejandro siempre le había gustado Árpalo, habían crecido juntos, pero como era cojo y no podía emplearse en el servicio activo, después de Isos regresó para reunirse con los soldados y cuando Alejandro empezó a acuñar sus primeras monedas en Asia, Árpalo se convirtió en uno de los tesoreros del ejército. Sus responsabilidades habían aumentado con el botín obtenido hasta el punto de que 3 años más tarde se le pudo dejar en Hamadán para que centralizase las riquezas del imperio persa. Mientras Alejandro luchaba en la India, Árpalo siguió llevando una vida sin ajetreo tras las líneas. Posiblemente enviaba libros para las lecturas de su rey, organizaba los refuerzos mercenarios y supervisaba el envío de conjuntos nuevos y elegantes de armaduras al Punjab. Pasó gran parte de su tiempo en el corazón de Babilonia, donde mejoró el palacio de los persas y en una tierra extraña también encontró consuelo en la jardinería. El tesorero, un hombre rico pero solitario en su jardín, había sentido la necesidad de tener compañía femenina y al igual que Ptolomeo, sus gustos se inclinaban por las cortesanas de Atenas. A través de unos amigos de la ciudad había oído hablar de una experta, Pitionice. Le envió una invitación y ésta dejó el Pireo para probar fortuna en el este. Árpalo no escatimó honores para impresionarla e incluso se hizo llevar por barco a Babilonia peces exóticos desde el distante Mar Rojo. Durante 2 o 3 años, el tesorero y su novia convivieron en los jardines colgantes de Babilonia hasta que, a pesar de los romances que mantenía con otras mujeres nativas, Árpalo descubrió que se había enamorado. Pitionice le dio una hija, pero en la época en la que se le informó de que Alejandro estaba navegando por el Indo, ella murió y en su lecho de muerte pidió a su amante que hiciera justicia a su recuerdo. No iba a ser Árpalo quien la defraudara, y en el proceso él mismo se vio envuelto en un escándalo. Teopompo le envió una estilizada carta a Alejandro en la que respetuosamente hablaba de algunos de los temas relacionados con el oeste y entre estos estaba la conducta de Árpalo. Pitionice, según la carta, era una esclava y una ramera de mucho cuidado, pero ahora que había muerto, él le había construido 2 monumentos que costaban más de 200 talentos. Uno se había erigido en Babilonia, el otro en Atenas, al lado del camino sagrado de la ciudad de Eleusis, enmarcado por una perspectiva de la Acrópolis al fondo. Su ataúd había sido escoltado hasta la tumba por un enorme coro de músicos famosos y para que no fuera olvidada, este hombre, que pretende ser tu amigo, ha dedicado un templo y un recinto sagrado a Pitionice, Afrodita, diosa del amor,
no solo despreciando la venganza de los dioses, sino también haciendo burla de los parecidos honores que se te habían conferido a ti. Hárpalo había inmortalizado a su amante nada menos que como una diosa en una época en la que otros ya estaban tributando honores divinos al rey. Sin embargo, incluso las diosas necesitan ser reemplazadas, así que buscando una vez más en los burdeles de Atenas, Hárpalo había traído a la famosa prostituta Glícera al este y había dejado Babilonia para encontrarse con ella en la costa de Asia. Ambos se retiraron a Tarso, donde Glícera fue aclamada como una reina y recibió prosquínesis del pueblo. Se prohibió ofrecerle a Hárpalo ninguna corona de honor sin ofrecérsela también a ella. En un pueblo cercano, Hárpalo erigió una imagen suya de bronce en vez de una de Alejandro. El romance lo mantenía alejado de Babilonia, pero en Tarso había un importante centro monetario y un gran almacén cerca de este, por lo que Hárpalo todavía podía fingir que se ocupaba de sus obligaciones. Probablemente la carta llegó tarde, pero incluso sin ella, Hárpalo sabía qué cargos podían imputársele, así que cuando llegaron noticias a Tarso de una purga en el este y de la inflexibilidad del rey, Hárpalo tuvo motivos de sobra para alarmarse. La decisión de huir deja claro que Hárpalo no esperaba ser perdonado por segunda vez, bien porque era consciente de su propia culpabilidad o bien porque creía que el rey no estaba de un ánimo amistoso. A través de sus amantes, Hárpalo estaba bien conectado con Atenas y además había obsequiado con grano la ciudad para ayudarla durante una época de hambruna persistente. A cambio, lo habían hecho ciudadano honorario, por lo que no resultó nada extraño que Hárpalo decidiera coger a su hija, poner a salvo todos los soldados y el dinero que pudo y embarcar rumbo a Atenas cruzando el mar a principios de verano. Llegó a Atenas en algún momento del año 324 a.C. con sus barcos, soldados y tesoro. Pero aunque los atenienses estaban agradecidos por su ayuda, ahora estaban inquietos por un posible golpe de estado y se negaron a admitirlo, de modo que Hárpalo fue a Ténaro en el Peloponeso, que era un lugar de parada frecuentado por mercenarios en busca de empleo. Tras regresar a Atenas con solo 3 barcos, pocos soldados y 700 talentos, fue admitido y su dinero almacenado en el tesoro de la ciudad. Alejandro se encontraba cerca de Susa cuando le llegó la noticia, probablemente en mayo, de que su tesorero había huido con 6.000 soldados mercenarios y otros tantos talentos y se dirigía a Atenas. Lo cogió por sorpresa. Esta última amenaza de los mercenarios provocó que ordenara la definitiva disolución de las tropas mercenarias de los sátrapas. Hárpalo no podía ser tratado tan a la ligera, ya que conocía demasiados oficiales macedonios y, a diferencia de Agis o de los almirantes persas, tenía suficiente dinero para organizar un ejército. Así que se despacharon órdenes a Atenas para que se procediese a su arresto, tanto por parte de Olimpia, la reina regente en Macedonia, como del veterano gobernador de la costa de Asia. Junto con las noticias de la huida de Hárpalo, Alejandro recibió otra carta de Europa, pero esta vez no del indignado Teopompo, sino del Consejo de las ciudades griegas aliadas. Desde que Filipo el Grande conquistase Grecia, se habían producido golpes y contragolpes en un contexto de 7 años de hambre y sequía. Los exilios y las incriminaciones personales no habían sido frenadas por el Consejo aliado de Filipo, en especial ante las revueltas de Tebas y Esparta. 3 años de malestar espartano en el sur de Grecia y las batallas que ello conllevó en el mismo año en el que se disputaba la batalla de Gaugapela habían expuesto a los pocos aliados espartanos a las represalias de Antípatro y de sus generales, quienes fortalecieron su control deponiendo a los antiguos rebeldes e instaurando unas juntas militares. El descontento, los nuevos gobiernos y una guerra demasiado larga habían significado, como siempre, que las partes derrotadas fueran obligadas a exiliarse. Aproximadamente unos 20.000 griegos deambulaban como vagabundos por toda la península helénica y podían convertirse en una amenaza. La carta del Consejo probablemente hacía hincapié en el peligro y en respuesta Alejandro intervino con la medida más incomprendida de su reinado. Envió una proclama en la que, entre otras muchas cosas, ordenaba que los exiliados de las ciudades griegas aliadas fueran devueltos a casa. Esta orden repentina causó un gran revuelo y aunque cada ciudad se veía afectada de un modo diferente, los quisquillosos griegos vieron el decreto de los exiliados como el ultraje final de un déspota o bien como el esfuerzo de un atemorizado tirano por restaurar un equilibrio que él mismo había perturbado. No obstante, no dictaba una orden directa para cada ciudad, sino una proclama general
que dejaba a los gobiernos las manos libres para que cada uno la llevara a cabo de acuerdo con sus propias leyes locales y técnicamente su derecho al autogobierno no había sido infringido por una proclama cuyos contenidos estaban respaldados por los poderes de Alejandro como líder de los griegos. El decreto se limitó a las ciudades aliadas y a los exiliados desterrados durante la corta vida de la paz griega. Lo acompañaba una petición de que las ligas griegas locales se disolvieran. Era mejor que esos 20.000 griegos vagabundos, muchos de ellos exiliados por los agentes de Antípatro, fueran enviados a casa antes de que Hárpalo pudiera sobornarlos. El decreto también asustaría a Atenas, su destinataria. Cualquier apoyo que dieran a Hárpalo los arruinaría. Pronto llegaron a Atenas cartas de Antípatro y también de Olimpia quejándose de que Atenas estaba acogiendo a un delincuente fugitivo y sus riquezas robadas. Los atenienses respondieron poniendo a Hárpalo bajo un muy relajado arresto y enviando a Demóstenes a los Juegos Olímpicos a negociar con el enviado de Alejandro con la esperanza de conseguir un acuerdo que protegiese los intereses de Atenas sobre el asunto de los exiliados. Atenas y toda Grecia esperaban el resultado, pero Hárpalo no, y decidió escapar de su relajada vigilancia para reunirse en Ténaro con sus mercenarios. Con ellos se dirigió a Creta solo para acabar siendo asesinado por uno de sus subordinados. El viejo amigo y antiguo tesorero de Alejandro estaba muerto, pero este breve episodio perseguiría más tarde a los atenienses porque la mitad de su dinero había desaparecido del tesoro de la ciudad, lo que llevó a una tormenta de denuncias contra hombres prominentes acusados de aceptar sobornos. En el año 324 a.C., Alejandro y su ejército regresaban al centro del imperio de Darío como sus amos indiscutidos. En Susa organizó más celebraciones, culminando con una gran boda masiva donde tomó 2 esposas más: Estateira, la hija mayor de Darío III, y Parisatis, la hija pequeña de Artajerjesoco. Hefestión se casó con otra hija de Darío, y la idea de que sus hijos fuesen primos agradó a Alejandro, mientras que Crátero se casó con una de las sobrinas del rey persa. En total, 80 o 90 de sus compañeros de mayor rango contrajeron matrimonio con aristócratas persas con generosas dotes proporcionadas por Alejandro en una ceremonia celebrada al estilo persa, con los novios sentados en sillas haciendo un brindis, tras lo cual sus nuevas esposas se sentaban a su lado. También se concedieron regalos menores, aunque sustanciales, a unos 10.000 soldados que habían tomado esposas asiáticas y habían tenido hijos con ellas durante el curso de las campañas. Ningún persa contrajo matrimonio con mujeres macedonias o griegas. No se trataba así de la tan cacareada fusión de razas, sino de tomar a las muchachas más jóvenes casaderas de la familia real y de la élite persa y entregárselas a los oficiales de Alejandro. Ninguna de las novias pudo elegir, ni tampoco los macedonios y los griegos, que no estaban en disposición de negarse a la decisión del rey. Para ellos era un paso todavía mayor que para él, dado que, como hemos visto en el programa dedicado a su padre, el rey Filipo II, no había pruebas de que, aparte de los reyes gobernantes, algún macedonio fuese polígamo. Solo se sabe de un matrimonio que resultase duradero porque Seleuco siguió casado con Apame, hija de Espitamenes, el líder bactrio que había muerto luchando contra los macedonios. Además de los regalos a los casados, se anunció que Alejandro pagaría todas las deudas pendientes de los miembros de su ejército. Probablemente a los soldados se les debían atrasos, puesto que un tesoro en monedas lo suficientemente grande como para mantener la paga de las tropas al día en la India nunca se había podido transportar. Pero lo que Alejandro tenía en mente no era solo las pagas atrasadas. Los soldados también debían de haber vivido a crédito con los comerciantes del campamento, las mujeres y los intendentes, puesto que no cobraban en especie, y había que pagar estas deudas de los muchos seguidores del campamento que habían sobrevivido para cobrarlas. Recelosos de que se tratase de una trampa y de que aquellos que más deudas tenían fuesen reprendidos o algo peor, pocos se aprovecharon, y el resto solo se apuntó cuando se les aseguró que sus nombres no se notarían, por lo que entonces se presentaron en tropel ante los contables del ejército y sus deudas quedaron saldadas. El resultado de su promesa fue la cancelación de una enorme deuda que ascendería a la fantástica cifra de 10.000 talentos, o dicho de otro modo, a 2/3 partes de los ingresos anuales del tesoro del imperio persa en su mejor momento. Y esta generosidad se acompañó con las habituales recompensas militares a los méritos. Poco después de las bodas, llegaron 30.000 soldados nuevos que desfilaron para el rey.
aunque estaban entrenados y equipados como una falange macedonia y obedecían órdenes dadas en griego, se trataba de jóvenes reclutados hacía más de 3 años de entre las comunidades asiáticas. Alejandro los llamó los sucesores, epigonoi, y quizá, con menos tacto, una antifalange. Sus veteranos, sin embargo, los bautizaron con sorna como las bailarinas asiáticas, que quedaban bien en los desfiles, pero que nunca habían entrado en combate, y se sentían profundamente molestos por lo que suponía que miembros de las razas bárbaras conquistadas fuesen a poder sustituirlos. También ofendió el número creciente de asiáticos incorporados a las hiparquías de los compañeros, como la creación de una quinta hiparquía compuesta enteramente por asiáticos. Estas tropas no podían haber llegado en un momento más inoportuno. El soldado raso macedonio odiaba lo que veía, ya que durante mucho tiempo había convivido con pistas que auguraban todo esto. El atuendo persa, aunque moderado, de Alejandro, sus mayordomos, sus compañeros persas y la prosquínesis al menos por parte de los orientales. Sin embargo, mientras su propia posición estuvo asegurada, estas ligeras innovaciones no les importaban lo bastante como para rebelarse contra ellas. Disfrutaban de su amante asiática y además Oriente era una fuente fabulosa de riquezas. No obstante, cuando sintieron que habían sido suplantados, todo lo que Oriente representaba les pareció peligroso y vergonzoso. Y empezaron a rezongar, temiendo a los sucesores por lo que implicaba su nombre. ¿Qué sabían ellos de la hambruna sufrida en el Hindu Kush, de los elefantes del Punjab o de las dunas de arena del Makran? Ave César, traigo mal un noticiae. Nuestros aguerridos legionarios se han quedado sin croissants para desayunar. Centurione Gaius Mamertus, ante estas noticias no queda otra salida. Toca invadir la Galia. ¿Invadir la Galia? Entonces podemos traernos al tribuno Rafa, que tiene un currículum vitae cum laudem y que relate, in illo tempore, sus hazañas en su programa Que vuelen alto los dados. Pues me los llamas, que venga y ala. Alia Jotus, a por los croissants. Que vuelen alto los dados. Tu podcast de historia. Centurión Mamertus, aceite para la tostada hay o nos pasamos por Hispania. Aunque era perfectamente consciente de estas molestias, Alejandro las ignoró y se dedicó a los preparativos. Viajó por el Tigris hacia el mar y volvió remontando el Éufrates. En el punto donde el canal Dur-Elil se encuentra con el límite oriental del estuario del río, los reyes persas habían establecido una guarnición real 200 años atrás y la habían dotado de colonos carios. La guarnición se encontraba en muy mal estado y Alejandro se sintió inclinado a reemplazarla. Una ciudad en la desembocadura del Tigris permitiría que los marineros carios reanudasen sus funciones y serviría como puerto para las embarcaciones indias y los comerciantes. Los descendientes de la guarnición caria fueron reclutados como colonos y se mezclaron con aquellos veteranos del ejército de los que fue posible librarse de manera diplomática. La Nueva Alejandría duró apenas 100 años antes de ser arrasada por las inundaciones, pero el lugar fue restaurado en 2 ocasiones por los reyes griegos y partos y se convirtió en el principal puerto para el comercio del Próximo Oriente con la India. La visitó el emperador romano Trajano y 1000 años después de su fundación por Alejandro todavía era mantenida por los árabes. Entretanto, había ordenado que el grueso del ejército se reuniese con él en Opis, en Babilonia, al sur del actual Bagdad. El verano casi llegaba a su fin y escogió este momento para anunciar que enviaba de vuelta a casa a todos los macedonios demasiado viejos o no aptos para el servicio riguroso. Aquellos veteranos serían recompensados generosamente, mientras que los hombres que se quedasen en el ejército recibirían tanto que serían la envidia de todos, incluyendo los nuevos reclutas que pronto se traerían de Macedonia.
Desde que habían visto a los sucesores en Susa, los soldados estaban huraños y descontentos. Los macedonios habían luchado y sufrido con su rey, y para la mayoría el sueño de volver a casa era con Alejandro encabezando la marcha y no licenciándolos. Y aparecieron otros resentimientos: las recientes bodas, Alejandro vistiéndose como un rey oriental, los sucesores y los bárbaros asiáticos tan presentes en el ejército, y sobre todo el miedo de que habían conquistado el imperio persa solo para perder a su rey. La masa de soldados clamó para que volviesen todos a casa. Él podía quedarse y librar sus guerras con sus soldados bárbaros o con su padre Zeus Amón si quería. Alejandro saltó del podio señalando a sus guardias a los hombres que consideraba agitadores. Los hipaspistas arrestaron alrededor de entre 13 y 30 hombres, las cifras varían según los autores, y se los llevaron para ser ejecutados inmediatamente. Los demás se quedaron pasmados, horrorizados ante tan repentino ataque de ira, y cesaron todos los gritos y protestas. Alejandro volvió a subir al podio y se dirigió a ellos. Recordó a los soldados todo lo que habían conseguido bajo el liderazgo de su padre Filipo, destacado con toda intención, y bajo el suyo propio, diciéndoles que solo habían pretendido recompensar a quienes estaban agotados por el servicio, pero que si así lo decidían podían irse todos a casa y contarles a todos allí que habían abandonado a su rey. Alejandro vio el farol del ejército y se fue ofendido al palacio de la ciudad y permaneció fuera de la vista durante 2 días. El tercero se esforzó por mostrar que convocaba a persas y medos de alto rango y les repartía mandos y puestos, y llegó incluso a anunciar la creación de una gema asiática de élite, como escoltas, compañeros a caballo y a pie e hipaspistas. Con los cabecillas muertos y los sueldos en peligro, los soldados vacilaron desconcertados por el nuevo anuncio hecho por Alejandro. Era una situación muy diferente a la del motín en el Beas. Allí Alejandro también había amenazado con seguir adelante sin sus hombres, pero ellos sabían que resultaban indispensables. Ahora lo habían amenazado con abandonarlo y él había dado muestras claras de estar preparado para hacer lo mismo. Los macedonios cayeron en la desesperación y corrieron en multitud hacia el palacio, bajando los brazos para demostrar que no tenían intenciones violentas, y exigieron que les dejasen pasar para ver a su rey. Le suplicaron que los perdonase y le prometieron entregar a los agitadores restantes. Garantizado el perdón a sus hombres, la reconciliación fue celebrada con un gran festín para unos 9.000 invitados, la mayoría pertenecientes al ejército. Alejandro estaba en el centro, flanqueado por sus compañeros macedonios de mayor rango, y junto a ellos los persas más distinguidos, y luego los nobles y líderes de otras naciones. No fue el motín de unos hombres que deseaban regresar a sus casas. Después de haber pasado 10 años en Asia, un tosco hogar en los límites de la Alta Macedonia había perdido ya para ellos de por sí su escaso atractivo, si es que en algún momento pudiese haberlo tenido. Los antiguos pastores de las montañas habían visto y saqueado un mundo muchísimo más rico y querían permanecer en la cúspide a la que se habían alzado. No tenían intención alguna de entregarla a un cuerpo de sucesores orientales y a una brigada mixta de compañeros persas cuando había macedonios perfectamente capacitados para ocupar su lugar. Fue el motín de unos hombres que querían quedarse donde estaban, y no en el sentido geográfico de la palabra. Si hubiesen perdido su fe en Alejandro, lo habrían asesinado en el momento en el que saltó de la plataforma, con escoltas o sin ellos. No hicieron nada de eso porque lo necesitaban. Alejandro lo vio de un modo diferente. Muchos de los hombres a los que deseaba licenciar superaban los 60 años y algunos incluso llegaban a los 70. A menudo estaban enfermos y por lo general eran reacios a los cambios. El rey estaba pensando en su propio futuro e imaginaba que a corto plazo los ancianos constituirían un lastre. Las futuras ambiciones de Alejandro pondrían a prueba los recursos humanos de Macedonia, una fuente a la que no había podido recurrir durante los últimos 7 años, y tenía sentido llamar a sus amplias reservas orientales para abastecer a un ejército que había sido humillado en el Macrán. Solo la provincia de Persia tenía más combatientes de los que su padre había dirigido nunca en su nueva Macedonia, y al reclutarlos, además, Alejandro podía involucrarlos en los beneficios y las responsabilidades de la conquista. Así que, como era su intención desde un principio, los soldados más viejos y agotados fueron licenciados para enviarlos a casa. En total eran unos 10.000, y cada uno recibió su paga atrasada con un talento añadido.
Las esposas, concubinas y los niños se quedarían allí porque muchos de los soldados tenían esposas y familias en Macedonia, y la llegada repentina de esas mujeres bárbaras y sus hijos ilegítimos provocaría problemas en sus ciudades y pueblos. Alejandro les prometió que criaría a los hijos, les daría una educación apropiada y entrenamiento militar, y se los enviaría a sus padres una vez alcanzasen la edad adulta, aunque de hecho nunca cumpliría con su promesa. Crátero recibió el mando de la columna. Amigo íntimo de Alejandro, era famoso por su aspecto obstinadamente macedonio. Debía de hacerse cargo de Macedonia mientras Antípatro partiría llevando nuevos reemplazos al ejército. No se sabe con certeza si el nombramiento de Crátero en Macedonia era temporal o permanente. Los rumores que circulaban en el campamento sugerían que finalmente Antípatro iba a ser sustituido después de sus muchas discusiones con la reina Olimpia. La partida de sus 10.000 hombres menguaría al ejército de macedonios, sobre todo en los batallones de infantería. Quizá únicamente 6.000 de los 23.000 macedonios reclutados durante los últimos 10 años para servir en Asia habían sobrevivido o seguían sirviendo en un ejército que lucía un aspecto ya oriental. Alejandro no dejó de conmoverse al ver partir a sus camaradas. Las fuentes nos relatan que, durante la despedida de todos ellos, Alejandro tenía lágrimas en los ojos y también ellos lloraron cuando lo dejaron. Al fin, algunos macedonios volvían a casa. Cuando llegasen a Macedonia, los veteranos serían lo bastante ricos como para ocupar una posición social más elevada de lo que nunca podían haber imaginado 10 años atrás. Tengamos en cuenta que, para un soldado raso, una bonificación de un talento equivalía a más de 15 años de salario, y las bonificaciones se añadían a lo que ya habían saqueado en la India y a las alhajas orientales. En este punto de la vida de Alejandro, ningún otro enemigo era tan grande o tan rico como él. Asentarse para consolidar el control de sus conquistas y crear un sistema administrativo eficiente le resultaba a Alejandro menos natural que la acción, así que todos esperaban que hubiese más conquistas. Volvió ahora su vista hacia Arabia. Aunque nunca estuvo realmente bajo el control persa, estaba dentro de su esfera de influencia y colindando con el centro del imperio. Además, estaba el comercio de productos de lujo, particularmente especias, que venían de la región o pasaban por ella. También se habló de planes más ambiciosos más allá de África, empezando por enviar una flota para circunnavegar África. Después de eso, Alejandro pondría su mira hacia Occidente, primero a Cartago, un rival tradicional de los griegos en Sicilia, y cuyos lazos con Tiro habían sido evidentes durante el asedio de la ciudad. Entonces quizá llegaría el turno de Italia y del resto de Europa. Por el momento le llevó tiempo y trabajo organizar sus recursos. Ahora todo era a gran escala, lo que reflejaba el enorme cambio para un rey que poseía un gran imperio. Se construyeron instalaciones portuarias en varios puntos de los ríos para acomodar y mantener una gran flota. Algunos de los barcos de guerra, casi todos trirremes o mayores, eran prefabricados en la costa mediterránea y transportados por tierra en secciones para ser reconstruidos. En el 323 a.C. se estaban dando los primeros pasos para una reforma importante del ejército en la que se pretendía incorporar 20.000 soldados asiáticos armados con arcos, hondas o jabalinas dentro de los regimientos de la falange, muy reducida por la licencia de los veteranos. Se basaba en un grupo de 16 hombres, que todavía se llamaba decas o 10 por tradición, con 3 macedonios en primera línea y un cuarto en la última, con los asiáticos en el medio. Lo más probable era que una campaña árabe implicase asedios, incursiones y escaramuzas antes que grandes batallas, de modo que la estructura puede haber sido de carácter tanto organizativo como táctico y parece que nunca se puso a prueba en acción. Durante un tiempo se planteó emprender acciones militares contra Atenas hasta que llegó la noticia de la huida y muerte de Harpalo junto con la garantía de amistad de la ciudad. Mientras se preparaba para sus siguientes conquistas, Alejandro se llevó al ejército a Ecbatana para pasar allí el invierno y, como de costumbre, una pausa en las operaciones implicaba dedicarle tiempo a la política y a la administración. Como hemos visto, Crátero tenía orden de reemplazar a Antípatro a su llegada a Macedonia. Este ya había cumplido los 70 años y se le encargó que encabezase una gran leva de nuevos reclutas para unirse a Alejandro y al ejército principal en Ecbatana. Fuese o no consciente de esta decisión y temiéndose que el rey le reservase algo peor para cuando llegase, Antípatro envió a su hijo Casandro para justificar su conducta contra cualquier acusación.
Casandro, quizá un año o dos más joven que Alejandro, no estaba preparado para los cambios producidos por el rey y para la nueva etiqueta de la corte. Al ver a algunos persas postrándose en prosquínesis, estalló en risas, lo que hizo que Alejandro bajase del trono y le golpease la cabeza contra la pared. Aún años más tarde, el mero hecho de ver una estatua del rey hacía que Casandro empezase a temblar y a sudar de miedo. Alejandro organizó más festivales y celebraciones con más de 3.000 artistas y atletas llegados de Grecia para participar. Hefestión todavía ejercía su supremacía, fielmente entregado a las costumbres iranias de su rey y amante. El rey y sus compañeros bebían en las habituales fiestas, pero Hefestión cogió fiebre y se metió en cama. Los juegos continuaron sin él y su médico lo confinó en su habitación y le recetó una dieta estricta. Durante una semana obedeció a su médico, descansando y manteniendo la dieta estricta. Luego se sintió mejor, así que, como no parecía nada serio, el médico lo dejó asistir al teatro. Sin estar tampoco preocupado, Hefestión no hizo caso de las órdenes del médico y se comió un pollo hervido con una jarra de vino. Su desobediencia agravó la fiebre, quizá porque ya era tifoidea y reaccionaba ante cualquier ingesta repentina de comida. Recayó inmediatamente y cuando el médico regresó, encontró a su paciente en estado crítico y durante otros 7 días la enfermedad no mostró ningún signo de que fuera a remitir. Los juegos continuaron, aunque Alejandro estaba muy preocupado. Hubo conciertos y competiciones de lucha, pero al 8º día, cuando la multitud estaba viendo las carreras de muchachos en el estadio, llegó a los asientos reales la noticia de que Hefestión había sufrido una grave recaída. Alejandro se apresuró a acudir a su cama, pero cuando llegó ya había muerto. Alejandro se vino abajo por segunda vez en su vida y en esta ocasión sería mucho más grave. Era un hombre destrozado que sentía la pérdida del amor de su vida. Se dice que horrorizado se tumbó, abrazó el cadáver y se negó a irse durante el resto del día. Pasó 3 días con sus noches al lado del cadáver en ayuno continuado. Ordenó que se destruyese un templo local dedicado al dios de la salud en señal de duelo y que se ejecutase al médico de Hefestión por su negligencia. También mandó un enviado a Sigua a consultarle al oráculo la mejor forma de honrar la memoria de su amigo. En su desenfrenado lamento, Alejandro iba a mostrar cuánto le importó la única relación verdadera que tuvo a lo largo de su vida. Durante una semana o más no se encontró en situación de tomar ninguna decisión. Bagoas, Roxana y el consuelo de los escoltas no significaban nada para él, y los preparativos para el funeral se aplazaron hasta que Amón diese su respuesta. Se dice que se quedó encantado cuando al fin le llegó la respuesta del oráculo. Hefestión debía recibir el culto apropiado a un héroe. Aquiles había coronado su luto lanzándose a la batalla, matando troyanos, Héctor incluido, y tomando prisioneros a los que sacrificar sobre la tumba de Patroclo. Así que, antes de que acabase el invierno, Alejandro encabezó una expedición punitiva contra los cosenos de los montes Zagros. También decretó que, al igual que todos los demás compañeros caídos, Hefestión debía ser honrado con una gran piedra con la talla de un león. El león de Hamadán todavía se conserva en nuestros días más o menos donde Alejandro ordenó que se instalase. Siglos más tarde, cuando Hefestión ya había sido olvidado largo tiempo atrás, las damas de Hamadán untarían la nariz de su león con mermelada, pidiendo hijos y un parto fácil. Curiosamente, Hefestión acabó siendo famoso como símbolo de la fertilidad sin proponérselo. Hefestión había muerto como quiliarca o gran visir, con control sobre la caballería de los compañeros y acceso al favor privado de Alejandro. Celebró un espectacular funeral en el que se dice que Alejandro gastó más de 10.000 talentos. Celebrar funerales privados a expensas de un tremendo gasto público no era nada nuevo para el imperio persa. El cadáver fue llevado en capilla ardiente hasta Babilonia y allí cremado en una inmensa pira funeraria de unos 60 metros de alto, decorada con proas de barcos de guerra y otros trofeos y objetos de lujo. Los oficiales lanzaron sus armas a las llamas. Se cortó el pelo y ordenó que les cortasen las crines y las colas de los caballos del campamento, tal como había hecho Aquiles en honor de su difunto y amado Patroclo. Luego mandó las cenizas en un elegante cortejo funerario que recorrió miles de kilómetros de vuelta a Corinto. A principios del 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia, la residencia de invierno de los reyes persas, donde le salieron al encuentro embajadas de todos los lugares del mundo.
Libios, etíopes y cartagineses lo coronaron y le suplicaron amistad. Los celtas y los escitas le presentaron sus respetos, como también lo hicieron los íberos de España, que los griegos solo conocían a través de los ejércitos de los tiranos de Sicilia. Del sur de Italia llegaron enviados de las tribus con las que su cuñado había estado luchando hacía poco. Entre ellos, dijeron algunos, vieron embajadores de Roma. Alejandro ya había mantenido correspondencia con Roma sobre la regulación de la piratería en el Adriático. Los romanos no recibieron demasiado bien la sugerencia de llevar a cabo una misión de este tipo. Ptolomeo ni siquiera señaló que tuvieran especial interés. Rápidamente se extendió el rumor de que la conquista del oeste sería su nueva ambición. A fin de cuentas, Cartago, Libia y buena parte de la actual España le habían prometido amistad. Marcharía hacia el oeste a través de Egipto, por las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y bordeando la costa de España, llegaría a Italia, donde su cuñado había perdido la vida en una expedición. Este extraordinario viaje ya había sido realizado por un capitán cartaginés que invirtió en ello 2 años enteros y sufrió una terrible travesía, muy conocida en la corte gracias a la historia de Heródoto. Que Alejandro considerara esta opción es solo una posibilidad, pues el rumor del plan puede que se remonte a Nearco, con quien Alejandro había discutido planes en Quirmán en la primavera anterior. Así pues, el rey estaba ocupado y satisfecho investigando, inspeccionando y dando órdenes, observando a los barcos de guerra navegar por el río. No debió de sorprender a nadie el hecho de que Pérdicas, de ascendencia real, fuera designado como nuevo quiliarca. Sus amigos y parientes ya dominaban los pocos altos cargos de la corte y además Pérdicas había sido tradicionalmente leal a Alejandro y a su política oriental. El mando de la caballería de Pérdicas pasó a Eumenes, el secretario, una designación que resultaba más controvertida. Había macedonios que odiaban a este griego intruso y cultivado. Eumenes odiaba a Hefestión, lo que había provocado que ambos se peleasen de continuo, incluso por cosas tan insignificantes como las viviendas de sus esclavos o los honores tributados a un joven flautista griego. Sin embargo, Eumenes se había adaptado a los planes orientales de su rey y era un hombre valioso y astuto. El segundo embarazo de Roxana fue una buena noticia para el rey, que a pesar de sus heridas, parecía sano y con todas las perspectivas de vivir muchos años. El ataque sobre Arabia iba a ser un esfuerzo importante, con todas las posibilidades de convertirse en otro gran éxito. Los árabes habían sido amistosos aliados de varios reyes persas. El pretexto de Alejandro, según Aristóbulo, uno de sus oficiales, era que los árabes nunca le habían enviado una embajada. Pero de hecho, su ansia de conquista era insaciable y deseaba ser dueño de todo. Esto nos lo cuentan las fuentes. No obstante, había otro objetivo de la expedición a Arabia, además del de la mera conquista universal. En el valle del Hadramawt, las especias crecían de un modo tan prolífico que los árabes las utilizaban en vez de leña y enviaban constantemente un excedente al norte por medio de camellos y caravanas. Todas estas especias viajaban hasta Babilonia. Había mirra, había incienso, había oasis de casia, ramas de canela naturalizada y campos en los que crecía el espinacardo. Alejandro también estaba entusiasmado con los informes que hablaban de una existencia de puertos a lo largo de la costa de los árabes, donde podían fundarse nuevas Alejandrías para que controlasen la ruta comercial alrededor de Arabia hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Con el paso de los años, Alejandro había cambiado, algo que sin duda era normal y que era también inevitable. Durante el último año, los festejos se habían sucedido como nunca antes en la historia de Grecia. De su tesoro de 180.000 talentos que se decía que había capturado de los palacios persas, solo quedaban 50.000 cuando murió. Su actitud para con el dinero no era distinta a la que había tenido su padre Filipo, como tampoco a la que tenía cualquier caballero acaudalado en el mundo clásico. En la medida en la que era un bien material, el dinero existía para ser gastado, no ahorrado. Sin embargo, los 50.000 talentos que le quedaban y el tributo anual de otros 12.000 o más todavía hacían de Alejandro, con diferencia, el rey más acaudalado del mundo. Y los pagos en especie eran aún más importantes que los pagos en dinero, aunque no disponemos de cifras exactas. Alejandro recibía también enormes regalos de los mensajeros y mientras tanto podía acuñar nuevas monedas de los lingotes que los reyes persas habían guardado en sus salas y habitaciones a modo de decoración. En el ejército, la cantidad de macedonios era 10 veces inferior
a la de orientales, y con este cambio fundamental en la relación de poder, el nuevo estilo de reinado que se había desarrollado desde la muerte de Darío se proyectó de manera más visible. Alejandro despachaba los asuntos desde un trono de oro y aunque, como ya había hecho antes, llevaba la diadema persa, el ceñidor y la túnica con pliegues, ahora empuñaba también un cetro de oro. Su tienda oficial estaba sostenida por columnas de oro y cubierta con un suntuoso baldaquín adornado con lentejuelas. En el interior, los 500 portadores de escudo que quedaban vigilaban los sofás con pies de plata, ayudados por 1.000.000 de arqueros orientales vestidos de color escarlata intenso, vermellón y azul real. 500 inmortales persas permanecían de pie detrás de ellos, exhibiendo sus magníficos bordados y las empuñaduras de sus lanzas talladas en forma de granada. Fuera de la tienda, el escuadrón real de elefantes impedía el paso de los visitantes no autorizados, acompañados por 1.000 macedonios, 10.000 inmortales persas de menor rango y 500 ataviados con púrpura. Los magos, las concubinas, los miembros del personal y los mayordomos bilingües mantuvieron el protagonismo que se habían ganado en Persia durante los últimos 200 años. Alejandro y sus cortesanos participaban ahora de la antigua aparatosidad de la monarquía persa. Como un rey persa, celebraba 2 cumpleaños, era honrado con un fuego real de carácter personal y los cortesanos orientales ofrecían sacrificios a su augusto espíritu. Alejandro también cabalgaría en un carro de honor, símbolo de su condición de rey y conquistador, impulsado por un tiro de resistentes caballos blancos procedentes de Media. No hay duda de que Alejandro disfrutaba con todo esto, aunque por desgracia los matices religiosos de carácter más profundo se le escapaban. Alejandro nunca dio pruebas de comprender al dios Ahura Mazda, protector de los reyes persas. Lo que perdió en su entorno persa, donde la autoridad del rey derivaba a derecho de su realeza, lo recibió en cambio de los griegos. En las agradecidas ciudades griegas del imperio, Alejandro empezó a ser libremente aclamado por sus logros como si fuera un dios. Las ciudades ofrecían sacrificios en su nombre, especialmente en su cumpleaños, celebraban juegos llamados alejandrinos, reservaban un recinto sagrado y un altar en su honor, o llevaban su imagen en procesión junto con la de los otros 12 dioses del Olimpo griego. La noche del 29 de mayo del año 323 a.C., Alejandro asistió a una fiesta celebrada por Nearco. Había sido nombrado almirante de la campaña contra Arabia y los preparativos estaban ya en marcha para que ésta se iniciase el 4 de junio. Alejandro comió y bebió abundantemente hasta bien entrada la noche, y ya bien de madrugada, de vuelta al palacio, se encontró con Medio, un compañero tesalio de Larisa, que lo persuadió para que fuese con él a una segunda fiesta que se celebraba en sus aposentos. Todas las versiones coinciden en que la juerga se prolongó. Cuando se fue, se bañó y se acostó, y al día siguiente volvió a celebrar con Medo, pero mientras hacía un brindis con vino sin mezclar, empezó a sentirse febril, lanzando un grito y sintiendo un agudo dolor en la espalda. A pesar de ello, pasó el día siguiente, de nuevo celebrando con Medo, aunque, debido a la fiebre, durmió al fresco en su baño. Al día siguiente, celebró un sacrificio, tal como era su deber de rey, y Arriano dice que tuvo que ser llevado en una litera y que pasó el resto del día charlando y jugando a los dados con algunos de sus compañeros. Por la noche, conferenció con oficiales de alto rango, hablando de la expedición árabe que debía comenzar en 3 días. Aquella noche durmió mal debido a la fiebre, tras haber sido llevado a la otra orilla del río, a los jardines reales. A la mañana siguiente se bañó e hizo un sacrificio. Plutarco afirma que pasó el día con Medo, mientras que Arriano dice que estuvo tumbado en el baño escuchando a Nearco contar sus aventuras en el mar. Probablemente hiciera ambas cosas, pero la noche volvió a ser mala porque la fiebre aumentó.
Se les arregló para bañarse a la mañana siguiente, muy probablemente hiciese un sacrificio, aunque esto no se menciona específicamente, y habló con Nearco y otros oficiales para organizar el papel de la flota en la expedición. La fiebre del rey empeoró especialmente a lo largo del día siguiente, aunque pudo conversar con sus generales, pero no mejoraba y el día siguiente tuvieron que transportarle tanto al baño como al sacrificio, aunque todavía hablaba con sus oficiales y tomaba decisiones sobre ascensos. Significativamente, la flota no zarpó cuando estaba previsto y una vez más, a la mañana siguiente, volvió a necesitar que lo llevasen al sacrificio. Un nuevo día pasó y lo llevaron de vuelta desde los jardines hasta el palacio, ya que la fiebre era mucho peor y era incapaz de hablar ya. Al día siguiente, la voz se corrió por todo el ejército y los soldados quisieron ver a su rey y saber si seguía vivo. Pensaban que los escoltas los habían engañado, por lo que se reunieron fuera de las puertas del palacio y empezaron a intimidar a los oficiales que estaban de guardia. Hacía 2 días que estos oficiales de segundo rango habían visto a Alejandro por última vez y entonces solo habían visto a un inválido que había perdido el habla. Así que ellos también podían sospechar una conspiración de silencio por parte de sus superiores y por tanto dejaron entrar al palacio a un gran número de soldados y desfilar a través de su dormitorio. Alejandro, que ya no podía hablar, aunque con cierto esfuerzo, reconoció la visita con expresiones y gestos, haciendo una señal a cada uno de ellos. Dicho esto con una palabra griega que por lo general significa un gesto con la mano derecha, levantando la cabeza con gran dificultad y haciéndole gestos con los ojos. Un grupo de oficiales celebró una vigilia nocturna en el templo de Serapis y se preguntaron si debían llevar al rey al templo. La respuesta de los sacerdotes fue negativa, probablemente recelosos de que los culpasen a ellos si el rey moría en su templo. Alejandro pasaría lo que le quedaba de vida en el palacio, apenas consciente e incapaz de hablar. Murió la noche del día siguiente. Teniendo en cuenta las dudas sobre tantos detalles de su vida, no debía resultar sorprendente que haya incertidumbre sobre la fecha de su muerte. A partir de un calendario babilonio contemporáneo, se sabe que Alejandro murió el 10 de junio y la mayoría de los estudiosos son partidarios de esta fecha, del 10 de junio del año 323 a.C., aunque otros optan por el 11 o por el 12 de junio. Faltaban unas pocas semanas para su 33º cumpleaños y había reinado algo menos de 13 años. Su cuerpo permaneció expuesto en las desoladas salas del palacio de Nabucodonosor, y mientras los soldados se inquietaban por su futuro, los oficiales ya estaban murmurando las últimas divinas palabras de su rey. Cuando le preguntaron a quién le había dejado el reino, a quién le había dejado su imperio, él contestó: al más fuerte. Roxana estaba embarazada, pero su hijo no nacería como mínimo hasta el cabo de 6 semanas, y además podía darse el caso de que fuera una niña. Alejandro también había dejado un hijo bastardo, Heracles, fruto de su relación con Barsine, la primera amante persa, pero el niño, que tenía 3 años, había sido ignorado y ningún macedonio lo tomaba en serio. Oficiales tan destacados como Pérdicas o Leonato reivindicaban la realeza de la sangre que les corría por las venas, aludiendo a sus propias dinastías locales de las tierras altas de Macedonia. Sus reivindicaciones habrían tenido pocas posibilidades de éxito de no haber sido porque Arrideo, el hijo de Filipo y único adulto vivo que había de la familia real de Alejandro, era deficiente mental. Circuló la historia de que en sus últimos momentos le habían preguntado a Alejandro a quién dejaba su imperio y fue capaz de susurrar al más fuerte o al más digno. También había otra historia en la que se profetizó que habría grandes juegos funerarios sobre su cadáver, refiriéndose a las grandes guerras entre los candidatos a sucederlo que siguieron a su muerte. Dado que en los últimos días era incapaz de hablar, ninguna de estas afirmaciones resulta convincente, por lo que no pueden ser referencias fiables del estado mental de Alejandro. Sus oficiales cercanos debieron de darse cuenta de que la enfermedad era grave en unos días y pronto que era probable de que muriese. Para las personas que alcanzan grandes cotas de poder en cualquier sistema político, por no hablar de la corte macedonia, pensar en el futuro es algo natural, evaluando constantemente su propia posición y perspectivas de futuro en el caso de cualquier posible suceso. La gran mayoría se acordaba de la ascensión al trono de Alejandro y unos cuantos de los caóticos años anteriores a que Filipo se proclamase rey.
Había que elegir, y puesto que Alejandro le había legado el anillo a Pérdicas, su visir, suya fue la primera decisión. Despreciando a Arrideo, Pérdicas incitó a los escoltas y a la caballería a favor del niño que Roxana esperaba. Sin embargo, los compañeros de a pie fueron alentados por Meleagro, su general, para que reivindicase a Arrideo, una cara que conocían y que, con todos sus defectos, no tenía sangre oriental. El odio de los hombres corrientes por la política oriental de Alejandro no había desaparecido con su muerte. El resultado fue una pelea que sorprendió incluso a los oficiales. Pérdicas y Ptolomeo huyeron con sus amigos a la sala donde yacía Alejandro, pero se encontraron con que la puerta había sido abatida por la infantería de Meleandro, que empezó a acribillarlos con lanzas. Fueron detenidos a tiempo y Pérdicas se retiró con su caballería a los campos que había fuera de Babilonia, donde inició una insidiosa venganza. Impidió que los alimentos entraran en la ciudad hasta que el hambre obligó a Meleandro y a la infantería a llegar a un acuerdo. Si Roxana daba a luz un varón, Arrideo debería compartir el reino, y el recién nacido y Arrideo estarían bajo la custodia conjunta de Pérdicas y Meleandro. De acuerdo con la costumbre, el ejército fue purificado de la mácula de la muerte de Alejandro, marchando entre las dos mitades de un perro destripado. Sin embargo, cuando la situación se calmó y todos habían bajado la guardia, Pérdicas capturó 30 hombres que pertenecían a la facción de Meleagro y los arrojó a los elefantes para que estos los ejecutaran. Meleagro se quitó la vida al ver que su causa era desesperada. De un modo clarísimo, el orden se había venido abajo estrepitosamente, pese a que Alejandro solo llevaba muerto una semana. Paradójicamente, mientras en Grecia estallaban rebeliones, una vez recibidas las noticias de su muerte, instigadas como no por Atenas, los persas se afeitaron la cabeza y lamentaron el fallecimiento de un rey al que tenían por justo. Sisigambis, la madre de Darío, ayunó hasta la muerte que le sobrevino al cabo de solo 5 días, llorando así la pérdida del hombre cuya caballerosidad había admirado ya desde su captura en Isos. En Babilonia, Roxana envió a buscar a la segunda esposa de Alejandro, la hija de Darío, que ahora se llamaba Estatira, y la envenenó con la aprobación de Pérdicas. Poco después de la muerte de Alejandro, corrieron los rumores de que había sido asesinado, alimentados por las luchas de poder posteriores en las que los rivales trataban de ensuciar a sus oponentes. La tradición más común culpaba a Antípatro y afirmaba que su hijo Casandro había llevado veneno en su viaje a la corte. Aparte de Antípatro y de su familia, otros también habían sido acusados del supuesto asesinato, actuando en concierto con él o por su cuenta, y un autor incluso decidió que Roxana era la asesina por temor a ser suplantada por las nuevas y más distinguidas esposas de Alejandro. El magnicidio era una causa de muerte muy común para cualquier rey argéada, así que la idea en sí misma no resulta sorprendente, aunque el método habitual era más bien un ataque abierto y no el veneno. Pero ninguna de estas teorías del asesinato o de sus motivos es sólida y, sin pruebas mejores, es mucho más fácil aceptar que el rey murió de causas naturales, que es la opción que la mayoría de los estudiosos del tema sostienen. Las fuentes no suministran suficientes detalles fiables para dar un diagnóstico certero de su enfermedad. Esto no ha evitado todo un abanico de sugerencias, siendo la malaria la más común, aunque también se ha hablado del tifus y de diferentes enfermedades raras. Mientras, como veremos más adelante, el imperio se hacía pedazos a causa de las contiendas y de la ambición, a Alejandro no se le permitía ni siquiera descansar en paz. En Babilonia, los egipcios lo embalsamaron para la posteridad y mientras sus oficiales se preguntaban quién buscaría su amistad, hicieron correr la voz de que el deseo del moribundo había sido ser enterrado en Sigua, convenientemente lejos de todos sus rivales. La posesión del cadáver de Alejandro era un símbolo excepcional de prestigio y mientras Occidente y Antípatro no parecieran seguros, no era probable que ningún oficial de Babilonia lo dejara abandonar Asia. Se habló de celebrar un funeral en Sigua para mantener tranquilos a los soldados y durante un par de años los ingenieros estuvieron ocupados con los intrincados planos del carro fúnebre. Mientras tanto, se verificó la situación en Macedonia y se comprobó que era amistosa hasta el punto de permitir que finalmente el cadáver fuera trasladado a casa. Alejandro iba a yacer entre especias en un ataúd de oro con una tapa de oro, cubierto con bordados púrpura y sobre el que descansaban su coraza y el famoso escudo troyano.
Sobre el ataúd se alzaba un baldaquín con columnas cuya altura era de unos 11 metros para dar cabida a una amplia bóveda hecha con oro y piedras preciosas, de la que colgaban una cortina con anillas, borlas y campanas. A cada lado de la bóveda había pinturas sujetas a unas redes. Alejandro con el cetro y sus escoltas asiáticos y macedonios. Alejandro y los elefantes. La caballería y los barcos de guerra. El ataúd estaba custodiado por leones de oro y sobre el techo del baldaquín se izó un estandarte púrpura sobre el que se había bordado una corona de olivo. Todo el carro se construyó al más puro estilo persa, y el baldaquín y la decoración de grifos y leones se asemejaban al ornamento de los tronos de los reyes de Persia. 64 mulas escogidas tiraban de 4 yugos separados, y las ornamentadas ruedas y los ejes se habían levantado para protegerlos de los baches. También se había previsto que los ingenieros y los encargados de repararlos los escoltaran en su camino. Cuando el conjunto estuvo preparado, Pérdicas, su guardián, se hallaba luchando con los nativos de Capadocia, la única brecha en el imperio occidental de Alejandro. Así pues, estaba fuera de juego, y mientras tanto, Ptolomeo, nuevo sátrapa de Egipto, se había hecho amigo del oficial que estaba al mando del cortejo. Macedonia no fue consultada. El carro partió en secreto hacia Egipto y Ptolomeo acudió allí para encontrarse con el botín que justificaría su independencia. En lugar de enviar el ataúd a Sigua, al desierto, lo expuso primero en Menfis, la vieja capital de Egipto, y después, finalmente, en Alejandría, donde más tarde uno de sus sucesores, Ptolomeo IV, mandó construir un magnífico mausoleo, el Sema, en el que debían reposar los restos de Alejandro y de todos los Ptolomeos difuntos, y donde todavía pudo ser visto por el joven Augusto, que en el año 30 a.C. depositó una guirnalda de flores sobre la tapa de cristal del sarcófago cuando visitó Egipto 300 años más tarde. No existen referencias concretas de visitantes que fueran a verlo después del año 215 después de Cristo. A pesar del aluvión de rumores y teorías, la actual Alejandría no ha revelado el lugar en el que se encuentran los restos de su fundador. Probablemente fue el emperador Caracalla quien visitó por última vez el cadáver, y este fue destruido durante los disturbios que padeció la ciudad a finales del siglo III después de Cristo. La muerte de Alejandro en Babilonia, sin sucesor legítimo, planteó, como cabía esperar en la mejor tradición de la monarquía macedonia, graves problemas con su herencia. Los más fuertes pretenden mantener la unidad, interesadamente, ya que pueden situarse como herederos, y los más débiles, seguros de que no heredarán, apuestan por la división del imperio de la que sí pueden sacar algún beneficio. La muerte prematura de un rey sin hijos había creado un vacío, y todo vacío debía llenarse de cualquier manera. Pero en la sociedad macedonia no había precedente ni sistema alguno de abordar este tipo de crisis. Parece claro que en la reunión que celebraron los principales generales de Alejandro no pensaban, al menos no lo manifestaron, en el reparto del imperio. Se jugaba con la posibilidad de dos herederos, el hermano del rey macedonio, Arrideo, y el posible hijo varón de Alejandro, aún por nacer. Los generales de Babilonia, encabezados por Pérdicas, preferían al hijo de Alejandro, mientras que los soldados y el pueblo macedonio en general se inclinaban porque el heredero fuera el hijo de Filipo, hermano de padre de Alejandro. Finalmente, una vez que nace el hijo esperado, y es un varón, se opta por un reparto equilibrado del poder entre Arrideo, que se llamaría Filipo III, y el hijo de Alejandro y Roxana, que recibiría como rey el nombre de Alejandro IV. Alejandro IV era un niño recién nacido y Filipo III tenía un problema. No está muy claro de qué tipo, si físico o mental, motivo por el cual desde muy temprano quedó descartado en la línea sucesoria, como hemos visto en los capítulos anteriores. Un niño y un enfermo al frente de un imperio auguraban que este compromiso no duraría mucho.
La idea de un imperio único, unificado, se mantendrá durante al menos 2 décadas, a pesar de las luchas que buscaban, si no la ruptura, sí al menos conseguir el control de lo mejor de la herencia. Los generales que formaban el Consejo de Babilonia se repartirán los poderes reales. Crátero pasa a ser Prostates, algo así como protector o regente de los 2 reyes. Pérdicas, nombrado Quiliarca, el guardián o el supervisor en el sentido de sustituto, se erige en jefe supremo del ejército, con lo que de esta manera controla todas las satrapías. Y Antípatro, ya septuagenario, como decían en su época, un hilo a punto de romperse, conserva como estratega el mando en Macedonia y Grecia. De esta forma, los 3 generales comparten los poderes principales, mientras que otros 3, Seleuco, Casandro y Meleagro, quedarán como jefes de los 3 cuerpos de ejército, caballería, infantería pesada e infantería ligera, respectivamente. Ptolomeo recibió la satrapía de Egipto, Leonato, Frigia Lespóntica, Eumenes de Cardia, secretario de Alejandro, se hizo cargo de Capadocia y Pafiagonia. Antígono, llamado el Tuerto, el más antiguo de los generales que habían sobrevivido de la época de Filipo, se puso al frente de una buena parte de Asia Menor, Frigia, Licia y Panfilia. Laomedonte obtuvo Siria, Filotas, Cilicia, Lisímaco, Tracia, Meneandro, Lidia, Arcón, Babilonia, Ceno, Susiana, Peitón, Media y Estasanor, Aria y Drangiana. Quedaban así repartidas las principales satrapías y desde este momento y hasta que se consoliden las distintas monarquías helenísticas, éstas lucharán constantemente entre sí. La tranquilidad general del imperio, a la muerte de Alejandro, se va a resquebrajar en los 2 extremos, en el extremo oriental y en el extremo occidental, en Bactria y en Grecia respectivamente. En Bactria, la sublevación, promovida esencialmente por las guarniciones greco-macedonias, es eliminada por el sátrapa de Media, tomándose a continuación medidas de represión brutales. Como consecuencia, se organizará un poder fuerte en Oriente en manos del sátrapa Estasanor. Una vez confirmada la muerte de Alejandro, en Grecia se imponen nuevamente los partidos antimacedonios, sobre todo en Atenas, como no, y en Etolia, a quienes pronto se unen los locrios y focidios, y mientras que Ubeos y Beocios mantienen la alianza con Macedonia, la antigua Liga de Corinto es suplantada por esta nueva confederación. Los primeros éxitos consiguen que se sumen nuevos miembros a la confederación, como las regiones de Leucade, parte del Épiro y Élide, y algunas ciudades como Argos y otras de la región, salvo Corinto. Los meses siguientes sirven para preparar nuevas luchas que culminan en el mar con la victoria de los macedonios y por tierra en la batalla de Cranón, en Tesalia, en la que las tropas de Crátero y Antípatro obtienen un gran éxito. La confederación de estados y ciudades griegas se disuelve y Atenas será el objeto principal de la represión macedonia, terminando así el alzamiento en el verano del año 322 a.C. Pérdicas, promotor del unitarismo, tomará para sí el título de Prostates, que tenía asignado Crátero, y esta clara muestra de ambición va a generar conflictos graves. Pérdicas es acusado de intentar la renovación monárquica en su persona y se forma una coalición contra él formada por Antípatro, Crátero, Antígono, Lisímaco y Ptolomeo. En el año 321 a.C., Pérdicas lanzará un ataque directo contra el sátrapa de Egipto, Ptolomeo, pero unos meses después es asesinado en la zona del Bajo Nilo. Crátero también muere en ese mismo año durante una lucha dirigida en Asia Menor contra Eumenes, amigo de Pérdicas. Al año siguiente tiene lugar una importante reunión en Triparasido, en Siria, en la cual se decide un nuevo reparto de poderes. Antípatro será nombrado Prostates, es decir, regente en funciones, con la vuelta de los reyes a Macedonia como demostración de cuál es el centro de poder. Además, Seleuco es nombrado sátrapa de Babilonia y Antígono jefe militar en Asia para dirigir la lucha contra Eumenes. Este reparto será el germen de lo que más tarde se convertirá en las monarquías helenísticas. A la muerte de Antípatro, el nombramiento como regente de Polisperconte, un viejo general, desencadena nuevas luchas. Antígono se erige en jefe de la oposición a Polisperconte, prescindiendo de su ataque a Eumenes, con quien pacta, al mismo tiempo que forma una alianza con Casandro, hijo del difunto Antípatro, Lisímaco y Ptolomeo. En poco más de un año,
entre el 319 y el 317, Casandro consigue el apoyo de los griegos y pone al frente de la administración de Atenas a su protegido Demetrio de Falero. Únicamente el Peloponeso se mantiene como un reducto de Polisperconte. Entretanto, muere Olimpia, la madre de Alejandro, que muy poco antes había sido la instigadora de la muerte de Filipo III Arrideo y de su esposa Eurídice, quedando como único rey su nieto Alejandro IV, aunque en manos de Casandro. Eumenes, representante ahora de la idea unitaria del difunto Pérdicas, se ve de nuevo atacado por Antígono, quien lo persigue por Asia Menor hasta Fenicia y Mesopotamia. En el año 315 a.C., Eumenes es traicionado por sus propios oficiales que lo entregan a Antígono. El último auténtico heredero de Alejandro murió ajusticiado ahora por el nuevo señor de Asia. Para que luego hablen de Juego de Tronos, pero seguimos porque todavía hay aquí mucho tomate. Seleuco, sátrapa de Babilonia según los acuerdos de Triparasido, será destituido por Antígono yendo a refugiarse a la satrapía egipcia de Ptolomeo. Y de nuevo se forma una nueva coalición entre Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, ahora contra Antígono, que ha pactado a su vez con Polisperconte. Tras varios años de luchas, entre el 315 y el 331 a.C., se llega a una situación comprometida, entablándose negociaciones que conducen a la paz. Casandro será regente en Macedonia, Ptolomeo y Lisímaco conservan sus satrapías, Egipto y Tracia respectivamente, y Antígono pasará a ser el gran señor de Asia, mientras a Seleuco no se le tiene en cuenta. Este responde en Oriente apoderándose de Babilonia y de parte de las satrapías del norte y del este, venciendo en una gran batalla a las tropas de Antígono. Mientras tanto, en Macedonia, el ahora regente Casandro ejecutará al legítimo rey, Alejandro IV, y a su madre, Roxana, que había sido esposa de Alejandro. La supervivencia dinástica de la casa argeada había así terminado, pero no así la de los compañeros, los generales, los sucesores de Alejandro, los diádocos, aunque eso será tema que trataremos en otro programa. Alejandro, a su muerte, estaba ya preparado para emprender la invasión de Arabia y después, muy posiblemente, avanzaría hacia Cartago. Alejandro derrotó a ejércitos persas numéricamente superiores en 3 importantes batallas: en el río Gránico en el año 334, en Isos en el año 333 y Gaugamela en el año 331 a.C. Y lo consiguió gracias a un ejército mejor entrenado y equipado que el ejército persa, heredado de su padre Filipo II, y por una combinación de genio estratégico, arrojo y también, por qué no decirlo, de muy buena suerte. Darío III, el gran rey, no estuvo presente en Gránico, donde el ejército persa estaba comandado por Arsites, el sátrapa de la Frigia Lespóntica, pero sí que se enfrentó a Alejandro en Iso y en Gaugamela. En ambas ocasiones, Alejandro, cuya estrategia central consistía en matarlo o capturarlo, lo había expulsado del campo de batalla. En ambas ocasiones había huido y el efecto desmoralizador que esto produjo en las tropas cambió el rumbo de las 2 batallas en favor de Alejandro. El éxito de Alejandro en Gaugamela significó a todos los efectos la desaparición del imperio persa. Como conquistador, Alejandro se dedicó menos a cambiar que a heredar o a restaurar. Jamás sabremos con certeza cuáles eran exactamente los planes que tenía para el futuro. Poco después de su muerte, se hizo pública una serie de supuestos designios, aunque lo más seguro es que respondan más a la imagen que se tenía de su megalomanía y a las ambiciones políticas de sus imitadores que a la realidad de cualquier proyecto concebido con seriedad a corto y medio plazo. El resultado inmediato fue una lucha prolongada entre un puñado de sedicentes sucesores deseosos de repartirse los despojos de un imperio que había muerto con él.
Bajo Alejandro, los macedonios se definieron tajantemente a sí mismos como una clase distinta frente a los griegos, aunque no en términos de raza, pues los macedonios proclamaban ser de linaje griego, y algunos emigrantes griegos, como el cretense Nearco o como Andróstenes, hijo de un político ateniense exiliado, empezaron a ser reconocidos como macedonios cuando recibieron estados cerca de la costa en las tierras bajas. La distinción era una cuestión de prestigio y por eso hacía que las diferencias fueran más agudas. El secretario Eumenes, el médico Critóbulo o el soldado de caballería Medeio siguieron siendo simples griegos contra los cuales nunca dejó de flotar en el ambiente una atmósfera de superioridad macedonia. Mientras que los ingresos de Filipo apenas habían bastado para organizar una invasión de Asia Menor, los de Alejandro le permitieron las demostraciones de lujo más ostentosas de toda la historia de Grecia. Se gastaban 10.000 talentos, aproximadamente 10 veces los ingresos anuales de la Atenas de Pericles, en una sola celebración, en una boda real o en un banquete. Otra cuestión que se plantea repetidamente tiene que ver con establecer cuál era la naturaleza sexual de Alejandro. Es indiscutible que no era estrictamente homosexual. Tampoco era estrictamente heterosexual. Desde su adolescencia había amado a Hefestión, cuya muerte acontecida poco antes de la suya lo sumió en un profundo dolor. Ni que decir tiene que hubo un elemento sexual homoerótico en el amor que sintió por su Patroclo, aunque era un amor que iba más allá de lo meramente sexual. En Asia, Alejandro también mantuvo relaciones con un eunuco de la corte persa, Bagoas, que se unió a él en el año 330 a.C. y que fue nombrado almirante, el único extranjero cuando la flota de Alejandro emprendió el regreso por el río Indo en el año 326. Durante sus 11 años de campañas se casó con la bactriana Roxana y con otras 2 jóvenes persas, llegando a tener así 3 esposas en vez de las 7 que tuvo su padre Filipo. También tuvo un hijo con una amante persa y tal vez otro con una reina india, y en su corte corrieron rumores de que se había pasado 12 días en la cama con una reina de las Amazonas que había ido a visitarlo desde la región del Mar Caspio. El calificativo moderno que más se ajusta a su vida sexual podría ser el de bisexual, aunque esta sea una licencia al presentismo que ni tan siquiera se le hubiese pasado por la cabeza a cualquier contemporáneo suyo. Se cuenta que Filipo se comportó del mismo modo y las relaciones homoeróticas formaban parte del estilo de vida de sus pajes reales. Como en la Atenas de la época, en Macedonia, la atracción sexual por un muchacho era algo que cualquier hombre podía profesar abiertamente sin que por ello se le desacreditara. No sabemos lo que pensaban al respecto los indios que lo acompañaban. Alejandro no solo siguió siendo un griego en un mundo oriental a través de las ciudades que fundó, sino también a través de la cultura, y aunque la política y las amistades lo llevaron a incluir a orientales en el gobierno de su imperio, nunca adoptó la religión persa y es probable que nunca llegara a aprender de manera fluida la lengua oriental. Deseaba reclutar a sus súbditos orientales y que hubiera matrimonios con ellos, pero no estaba actuando desde una fe racial en el mestizaje o desde una creencia en una cultura mestiza de sangre nueva. A todos sus cortesanos y soldados se les daría una educación griega o macedonia, del mismo modo que Barsine y sus parientes habían sido criados al modo griego. El ideal era expandir la cultura griega a través de las ciudades y dignificar Asia con una educación griega. Como hombre apasionado que era, Alejandro tuvo sus momentos de embriaguez y sus ataques de cólera. Todos ellos culminaron en una oscura noche a finales del año 328 a.C., cuando, en el transcurso de una fiesta, mató personalmente a Clito, uno de los veteranos compañeros de su padre. Sin ningún género de dudas, su vida estuvo salpicada de manchas morales. Tuvo sobre todo un fuerte vínculo emocional con sus hombres, vínculo que se mantuvo a pesar de las tormentas y los desiertos, de las heridas y las fatigas, y de los muchos momentos en los que él y sus generales se hallaron perdidos, sin saber en qué punto del mapa se encontraban. Marcharon juntos a pie contra ejércitos mucho más grandes que el suyo y vieron desiertos, ciudades, montañas y elefantes que no habían imaginado nunca en su juventud. Tenía una magia que utilizaba personalmente ante los soldados que lo amaban, y debemos de hacer justicia también a esa magia, lo mismo que a la extravagancia propia de su juventud. El imperio de Alejandro nunca fue estático, sino que constantemente cambiaba sus fronteras y absorbía nuevos pueblos. No hubo ni un solo caso en el que Alejandro combatiese en una batalla final.
no hubo ni un solo momento en el que gobernase pacíficamente su imperio, y mientras estuvo en Asia tuvo que lidiar con la oposición, desde el gran rey persa hasta los jefes de tribus de Asia Central y desde los príncipes de la India hasta las familias aristocráticas persas, quienes naturalmente recibían a Alejandro como una amenaza a su poder y prestigio. Así pues, Alejandro nunca gobernó sobre una zona geográfica determinada. Es más, nunca dio muestras de querer gobernar un imperio con fronteras fijas, tal como atestiguan sus continuas campañas, y nunca fueron todos sus súbditos pasivos ni apoyaron su presencia entre ellos. Todos estos factores dificultaron sobremanera la administración uniforme y eficiente de su imperio a largo plazo y provocaron una fuerte resistencia de sus hombres a seguir avanzando y luchando. Darío I había dividido su imperio en 20 satrapías o regiones administrativas, para cada una de las cuales nombró personalmente a un sátrapa o gobernador. Por más que Alejandro se nombrase a sí mismo señor de Asia, no era lo mismo que ser el gran rey, y además muchos de los sátrapas habían combatido contra él. Como invasor, Alejandro tenía motivos para cuestionar su lealtad, pero reconoció el valor del sistema de satrapías y lo mantuvo con algunos cambios. En las primeras etapas de su campaña asiática, colocó a sus propios hombres al frente de las satrapías occidentales. Sin embargo, como los territorios de Alejandro aumentaban hacia el este, sobre todo después de Gaugamela, Alejandro empezó a implicar a las familias aristocráticas persas en su administración y a nombrar sátrapas a algunos de sus miembros. El primero de ellos fue Maceo, nombrado sátrapa de Babilonia en el año 331 a.C. Alejandro no podía permitirse una insurrección y por consiguiente hizo algunas importantes modificaciones en el sistema de satrapías. Los sátrapas nativos seguían teniendo cierta autoridad civil y continuaban recaudando los impuestos en sus satrapías. No obstante, eran poco más que representantes titulares porque Alejandro nombró a macedonios como responsables del tesoro y de las fuerzas militares de cada satrapía. Así pues, el poder real de las satrapías estaba ahora en manos de sus hombres. Y los hombres de Alejandro no esperaban que el enemigo desempeñase ningún cargo influyente, y huelga decir que los sátrapas estaban resentidos por la pérdida del control de su ejército y tesorería. El poder militar de los macedonios los frenaba, pero no es de extrañar que los sátrapas nativos fueran desleales cuando Alejandro estaba en la India y de que en Asia Central las satrapías de Bactria y Sogdiana se sublevasen 2 veces. Semejante grado de deslealtad es una parte integrante del poder imperial, cuando éste lo ejerce un solo hombre y además este hombre es un invasor. Así, cuando Alejandro estaba presente con su ejército, la resistencia no era una opción, pero en cuanto se marchaba, la cuestión cambiaba completamente. Bactria, al igual que la India, es un buen ejemplo de ello. Alejandro había creído erróneamente que las derrotas en batalla significaba que habían sido conquistados. Las tribus pastunes de la actual frontera noroeste de Afganistán están en constante lucha unas con las otras y hay un dicho en la actualidad que afirma que solo se unen cuando se enfrentan a un enemigo común. Esto es exactamente lo que Alejandro era en la década del 320 a.C., igual que los británicos lo fueron en el siglo XIX y los rusos en el XX, y lo mismo les ha ocurrido a los estadounidenses hoy en día. En la India, Alejandro confirmó el poder de muchos príncipes locales que se sometieron a él, entre ellos Taxiles, al este del Indo, y después de la batalla de Hidaspes, Poros pudo conservar su poder, aunque se convirtió en vasallo de Alejandro. Sin embargo, cuando el rey abandonó la India, los gobernantes retomaron a sus viejas costumbres y tan solo le apoyaban de boquilla. Fundó numerosos asentamientos, alrededor de 70. Sin embargo, en su mayoría no eran verdaderas poleis, sino plazas fuertes con guarniciones, a menudo habitadas por soldados veteranos y gente local para mantener controlada una determinada zona. Probablemente fundó solo una docena de verdaderas ciudades, la más famosa de las cuales fue la Alejandría de Egipto. El hecho de fundar ciudades por razones estratégicas no era original ni novedoso. Su padre, Filipo II, había hecho lo mismo a lo largo de su frontera noroeste con las belicosas tribus ilirias en el año 345 a.C. Al tomar prestado de su padre este recurso, Alejandro muestra que era consciente de que el hecho de utilizar a sátrapas nativos no bastaría para apaciguar a los pueblos sometidos. No podía permitirse el lujo de asumir que sus arreglos en las satrapías iban a ser suficientes. Por lo tanto, tuvo la precaución de distribuir asentamientos de guarniciones en las zonas de su imperio en las que podía esperar mayor resistencia. No es de sorprender que la mayor concentración estuviera en la mitad este del imperio.
y a pesar de todo no resultaron suficientes en Bactria y en Sogdiana. Diodoro también habla de una unidad común entre la mitad oriental y la mitad occidental del imperio de Alejandro. Sin embargo, no existió nada parecido a una política de unidad por parte de Alejandro. Los extranjeros de su ejército, como las tropas especialistas procedentes del Irán o la caballería bactriana, se mantuvieron separados en sus propias unidades étnicas hasta el año 324 a.C., cuando Alejandro los incorporó al ejército por razones tácticas antes de la expedición árabe. Como ya se ha señalado, los sátrapas nativos no eran más que simples títeres. Se les concedía a las familias poderosas una cierta apariencia del estatus que tenían anteriormente para asegurarse su apoyo. El simbolismo de los matrimonios interraciales en masa, celebrados en Susa, parece obvio, pero es importante señalar que ninguna mujer griega salió de su tierra para desposarse con nobles asiáticos, cosa que cabría esperar si Alejandro fuera sincero en cuanto a la mezcla de razas mediante el matrimonio mixto. Además, sus hombres estaban en contra de aquellos desposorios y tras la muerte de Alejandro, todos, a excepción de Seleuco, se divorciaron de sus esposas. Aristóteles, su tutor personal desde la edad de los 14 hasta los 16 años, había aconsejado a Alejandro que tratase a los griegos como si fuera su líder y a otros pueblos como si fuera su señor, que tuviese consideración con los griegos como amigos y familia, pero que se comportase con los demás pueblos como si fueran plantas o animales. No hizo demasiados esfuerzos por tolerar las costumbres y prácticas religiosas locales y acabó con las costumbres que los griegos condenaban o que le desagradaban a él personalmente. Este tipo de intromisión en las prácticas sociales establecidas tan solo podía alimentar el descontento en las zonas afectadas y fomentar la resistencia de los locales a los macedonios, dando lugar a un sentimiento antigriego. Esto se pone de manifiesto con los reyes ptolemaicos en Egipto, que segregaban a los egipcios nativos en la sociedad y los excluían de participar en la administración del Estado. Su constante avance hacia el este, hasta que sus hombres le obligaron a regresar, nos lleva a concluir que quizá no sabía hacer otra cosa más que combatir. Sin duda, el hecho de utilizar a familias poderosas en su administración, permitir que los nativos ejercieran de sátrapas, reclutar a nativos en su ejército y adoptar la vestimenta asiática fueron algunas de las tácticas mediante las que Alejandro pudo haber atraído a sus súbditos, pero distanciaban a sus hombres y eran transparentes para los locales. El hecho de que los macedonios fueran los responsables del ejército y del tesoro en sus satrapías era un recordatorio diario de que había un nuevo régimen. Alejandro era sin duda increíblemente valeroso, realista y pragmático y se situó siempre por encima de sus contemporáneos. Místico y pragmático por igual, ejerció un poder magnético sobre cuantos le rodearon. En su actitud hacia las mujeres, consideradas en su época como legítimo botín de guerra, demostró una condición moral totalmente distinta a la de sus contemporáneos. No solo trató con el respeto debido a su realeza a la esposa y a las hijas de Darío tras su captura, sino que aborreció siempre los ultrajes y la violencia tan comunes en la guerra. En una ocasión, siendo conocedor de que los macedonios, al mando de Parmenio, habían ultrajado a las esposas de algunos soldados mercenarios, escribió a Parmenio ordenándole que en caso de resultar culpables los condenara a muerte. Asimismo, durante el saqueo de Persépolis, cursó la asombrosa orden de que no se debía tocar a las mujeres. No dejó herederos. A su muerte, su esposa Roxana, una princesa bactria, estaba embarazada, y cuando, según la tradición, le preguntaron a quién legaría su imperio, contestó enigmáticamente al mejor, aunque hemos visto que probablemente no, con toda seguridad, dado el estado de salud de Alejandro, esto no sucedió de esta forma. Así dio comienzo un ciclo de 30 años de sangrientas guerras entre sus generales, que fue testigo de la división del Imperio Macedonio y de la emergencia de los grandes reinos del periodo helenístico. Nadie quiere ser conquistado, y al final solo la potencia militar, no el idealismo, puede mantener el poder del conquistador. El imperio de Alejandro no le sobrevivió, pero en cualquier caso quizá fuera este su destino. Estableció un imperio que durante un tiempo no tuvo parangón, pero su tamaño y diversidad cultural hicieron imposible que un hombre o un régimen pudieran gobernarlo de manera efectiva.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Que Vuelen Alto los Dados está en Facebook, iVoox, Apple Podcast y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto, por menos de lo que cuesta un café, puedes ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que se indica en la descripción de este programa. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.